Hola, buenas noches. Dices en el libro que nuestra democracia, de la cual aseguras que es homologable a las de nuestro entorno, no estuvo a la altura durante la crisis catalana. ¿En qué falló? Tenemos una concepción muy legalista de la democracia. Eso significa que entendemos que el ejercicio de la democracia pasa por el cumplimiento de la ley como máxima fundamental. Y el cumplimiento de la ley es una parte importante de todo sistema político liberal, eso no hay ninguna duda. Pero en otras democracias lo que vemos es que, además del principio de legalidad o del principio de respeto a las reglas constitucionales, hay también un principio de respeto y tolerancia hacia las opiniones que son minoritarias. Y los conflictos políticos suelen resolverse mediante algún tipo de compromiso, de acuerdo entre el principio de legalidad y el principio democrático. Y en España lo que hemos visto es que ha primado por encima de todo el principio de legalidad y apenas se ha prestado atención al principio democrático. Aunque no es el tema central del libro, sí que reconoces errores importantes por parte de los líderes políticos catalanes. ¿Cuáles destacarías? Para mí el principal error, y además yo creo que hay cierto consenso sobre ello, es que después de las elecciones que ellos llamaron plebiscitarias de 2015, no teniendo ni siquiera el apoyo del 50% de los votantes, se lanzaran una estrategia unilateral de defensa de la independencia que no tenía suficiente legitimidad popular. Entonces yo creo que ahí el movimiento independentista pierde su legitimidad democrática hasta que se despeñan. Y se despeñan con la Declaración Unilateral de Independencia, que es una declaración que, vista ya con unos meses de perspectiva, resulta profundamente ridícula, porque desde el primer momento los autores de la declaración sabían que no iba a tener efectos de ningún género y no actuaron en consecuencia. Entonces, claro, esto de hacer una declaración unilateral de independencia y no actuar en consecuencia es una incoherencia política mayúscula que explica en parte por qué ahora da la impresión de que el movimiento independentista se está descomponiendo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ambas partes cometieron errores, ¿ha sido más determinante la falta de iniciativa política por parte del gobierno de España para llegar a esta situación? Esto ha sido fruto de errores y responsabilidades que se han cometido entre todas las partes, con una especial atribución de responsabilidad al gobierno de España. Yo insisto en que nunca España ha estado tan cerca de romperse como con el gobierno del Partido Popular, porque creo que su inacción ha espoleado o ha incentivado una respuesta tan radical por parte de las autoridades catalanas. Entonces, la responsabilidad última de la estabilidad política de nuestro país recae sobre el gobierno de España. Y es un gobierno que no ha querido hacerse cargo de esta situación. A veces sentía total indiferencia hacia las demandas que venían de Cataluña y otras veces simplemente se cerraba en banda diciendo que este asunto no era discutible. ¿Crees que en esos meses de otoño, con las posiciones tan polarizadas, llegó a haber alguna opción de negociación? Yo creo que en todo momento hubo posibilidades de negociar. Vamos a ver, hay que recordar que esta crisis constitucional, que ha sido una crisis constitucional muy profunda, se ha producido en todo momento sin violencia. Eso es una cosa muy importante de subrayar. Cuando no hay violencia de por medio, es mucho más fácil que las partes cojan el teléfono o se sienten en una mesa y hablen. Nosotros hemos llegado al extremo ridículo, que yo no sé cómo no se señalaba más, de que el gobierno de la nación se relacionase con el gobierno de Cataluña a través del burofax. Como si el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, no pudiera coger el teléfono, marcar el número de Carles Puigdemont y tener una conversación sobre cómo se arregla esto. Que dos instituciones del Estado, como son el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, tengan que comunicarse a través del burofax, creo que es la mejor demostración del grado de ridiculez con el que se ha conducido la crisis constitucional catalana. El nacionalismo catalán, el de estos últimos meses, años, ha reactivado el nacionalismo español. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre uno y otro? Ninguno de los dos es un bloque homogéneo. Sí me gustaría, con todo, subrayar que existe el nacionalismo español, eso es evidente, igual que existe el nacionalismo vasco y el gallego y el catalán y el corso y el francés y el alemán, pero en nuestra esfera pública tendemos a pensar que los nacionalistas siempre son los otros. Entonces, claro, aquí hay una distinción entre nacionalismos con Estado y nacionalismo sin Estado. El nacionalismo catalán es un nacionalismo sin Estado, eso es evidente. Y precisamente porque no tiene Estado, sus reivindicaciones se expresan de forma más chillona o de forma más quejumbrosa
mientras que los nacionalismos con Estado suelen tener una actitud mucho más relajada porque la nación ya está protegida por un Estado existente, ¿no? Y ahora en España, en el otoño de 2017, ese nacionalismo español que estaba más o menos latente, más o menos ahí puesto de forma pasiva, se ha activado y ha adquirido fuerza, y es un nacionalismo que en general creo que ha sido un nacionalismo cívico, civilizado y razonable, pero que en la cuestión de las nacionalidades vasca y catalana, ahí se cierra en banda. Ahí se produce una cerrazón del sistema y estamos dispuestos a ceder soberanía a Europa, a declararnos europeístas y hermanos de los pueblos europeos y de los polacos y de los holandeses y de los griegos. Pero, amigo, hablar de compartir soberanía entre la nación española, la nación catalana y la nación vasca, eso ya son palabras mayores, ¿no? ¿Qué escenarios contemplas para poder solucionar esta situación, aunque sea a medio o largo plazo? En algún momento es necesario que el pueblo catalán se defina con respecto a la independencia. Pero antes de que llegue ese momento, yo creo que el Estado español debe tener la oportunidad de hacer una reforma constitucional y hacer una propuesta a Cataluña que le resulte atractiva a los catalanes para desactivar la independencia. ¿Hay posibilidades de que se produzca una reforma constitucional en España que permita superar todo lo que ha sucedido en estos últimos meses? Pues lo veo muy difícil porque creo que la derecha política en España y el nacionalismo español están relativamente satisfechos porque han conseguido resolver el problema, en el sentido de que desde el punto de vista del orden público y desde el punto de vista de la estabilidad institucional está corregido, pero lo hemos hecho colectivamente a base de empobrecer y restringir el alcance de nuestra democracia. Ignacio Sánchez Cuenca, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias. Gran trabajo, muchacho. Muchas gracias.